TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral, Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy Marilena Cantú y es un placer compartir este espacio con ustedes que busca reflexionar sobre un tema en el que todos tenemos voz y millones de nosotros también voto: la democracia. El pasado 7 de octubre inició el proceso electoral federal 2014-2015. Será la primera gran prueba para la reforma constitucional en materia política electoral, aprobada por el Congreso de la Unión, así como por la mayoría de las legislaturas de los estados, y publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de este año. Se trata de un rediseño sustancial de nuestro régimen electoral. Hoy el Instituto Nacional Electoral tiene 74 nuevas atribuciones, además de las heredadas del Instituto Federal Electoral. Para hablar de la magnitud de este desafío para el INE, un invitado de primer orden. Es el consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. Muchísimas gracias por estar aquí, Lorenzo. Marilena, encantado de estar contigo y con todo nuestro auditorio. Bien, pues si les parece bien, le doy elementos de juicio y abrimos como siempre con nuestro reportaje. Voces de la Democracia. El pasado martes 7 de octubre dio inicio el proceso electoral 2014-2015. Estas serán las primeras elecciones con el nuevo marco normativo creado por la Reforma Constitucional de 2014. La reforma modificó elementos esenciales de nuestro modelo electoral y dio paso a un nuevo Instituto Nacional Electoral, que es hoy la instancia encargada de replicar la experiencia federal en el ámbito nacional. La nueva ley no se resume a un nuevo nombre para la autoridad electoral. Entre el IFE y el INE, las diferencias no son drásticas, pero sí sustanciales, e incluyen 74 nuevas atribuciones encaminadas a dar mayor certeza, confianza y precisión a los procesos electorales. El proceso electoral culminará el 7 de junio de 2015, día en que los mexicanos renovaremos a la totalidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Además, en 17 entidades se renovarán congresos estatales, en algunas autoridades municipales y en otras gobernadores. En total, 2.051 cargos públicos a nivel estatal y federal, 9 gobernadores, 903 alcaldías, 639 diputados locales y 500 diputados federales. Se trata sin duda de la más grande y compleja elección de nuestra historia. El Instituto Nacional Electoral enfrenta nuevos retos derivados de sus nuevas atribuciones. Voces de la Democracia. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, ¿será esta la elección más grande, lo subrayo, la más grande en la historia del país? ¿Cómo enfrentará semejante desafío el INE? Bueno, como lo ha venido haciendo el IFE que antecedió al INE, es decir, preparándose y tomando medidas anticipadas, a pesar de que, como bien decías, el proceso electoral acaba de arrancar el pasado 7 de octubre, en realidad, desde el momento mismo en que se constituyó el INE, y me atrevo a decir, en el último tramo de vida institucional del IFE, yo formaba parte de aquel consejo y me queda claro el punto, se empezaron a discutir algunos temas, a tomar previsiones de cara al proceso electoral. Si algo nos han enseñado 25 años
prácticamente de hacer elecciones en el país con esta institucionalidad, digamos que durante mucho tiempo encarnó el IFE, es precisamente que el proceso electoral no comienza en los hechos cuando comienza formalmente. Entonces, en realidad venimos realizando tomando una serie de decisiones, acuerdos, emitiendo algunos reglamentos para que cuando el proceso electoral comienza formalmente, en realidad ya hay mucho tramo recorrido. Ahora, no solamente va a ser la elección más grande por el número de ciudadanos que están convocados a las urnas, estamos estimando que al corte de enero próximo habrá un listado nominal, es decir, un número de potenciales electores de alrededor de 82 millones de ciudadanos. Estamos hablando de una elección en la que estamos por instalar un número inédito de casillas en el país, más de 152.500, estamos hablando de 9.000 más que en el 2012. Estamos hablando, se mencionaba en la cápsula, en la reconstrucción que ahora se hacía, de un número inédito de capacitadores y asistentes electorales, casi 40.000, 39.000. Es decir, en muchos sentidos, aunque estas no son elecciones presidenciales ni de senadores, estamos hablando de una elección de enormes magnitudes. Más todavía porque nunca antes había habido una concurrencia de elecciones locales como la que va a haber el próximo año. 17 estados van a renovar distintos poderes, entre ellos 9 gobernaturas, de manera concurrente con la elección federal. Esto implica no solamente una serie de novedades, sino también un esfuerzo técnico y operativo como nunca antes se había realizado. ¿Parte del nuevo modelo? Exactamente, con un agravante, si quieres verlo así, adicional. La reforma 2014 no es una reforma de maquillaje, es una reforma que transforma el modelo electoral, el sistema electoral. Pasamos de tener durante 24 años la convergencia de 33 sistemas electorales, uno por cada entidad federativa más el sistema federal, a tener a partir de ahora un único sistema nacional electoral en donde el INE tiene una función de coordinación o de rectoría, si quieres, del trabajo de las autoridades electorales, los así llamados ahora OPLES, organismos públicos locales electorales, de las distintas entidades federativas. Pero esta transformación radical del modelo ha supuesto la necesidad de un trabajo de adecuación de la normatividad interna del instituto, de emitir reglamentos, lineamientos, etcétera, muy compleja. No solo, hay una serie, ya los mencionaba, 74 nuevas atribuciones, algunas de ellas muy importantes y que acabamos de ver en las semanas previas en acción. Por ejemplo, la organización de los procesos internos de los partidos políticos, el PRD. También el PRD nos pidió, como sabes, que el 7 de septiembre organizáramos su jornada electoral para renovar dirigencias. Acabamos hace un par de semanas de nombrar a los consejeros electorales de los consejos de 17 entidades, y aparte de eso tenemos una cantidad de reglamentos todavía, por cierto, pendientes de aprobarse. Estamos trabajando de manera tal que en el mes de octubre podamos terminar de diseñar o de delinear el marco normativo, las reglas del juego que se aplicarán en la elección, que sí nos impone una capacidad de planeación técnica, insisto, inédita. Traemos una buena herencia, porque del IFE no solamente heredamos todas las atribuciones que hasta entonces, casi todas, salvo todas menos la resolución de los así llamados procedimientos especiales sancionadores, ciertas quejas que ahora las va a resolver una sala especializada del Tribunal Electoral, pero toda la indagatoria se queda en nuestra cancha, digamos, del lado del Pero heredaron, digamos, todo el servicio profesional. Es que heredamos todas las fortalezas, las atribuciones, pero también las fortalezas y las debilidades. Es decir, el tema que traemos también pendiente de terminar de reconstruir la confianza en la autoridad electoral, y que en los años anteriores se había erosionado por lo que hace al IFE. Bueno, también lo heredamos, y aquí tenemos que demostrar con acciones y con decisiones que somos una entidad que cumple con los principios rectores de la autoridad, de la función electoral, que somos imparciales, que somos autónomos, etcétera, etcétera. No estamos pidiendo cheques en blanco, esto creo que es importante. Creo que tenemos mucha conciencia de dónde están nuestros déficits y que tenemos que trabajar en ellos para superarlos, ¿no? La calidad ha sido un tema central en el debate de por qué un órgano nacional.
Sí, y además aquí hay que decirlo con todas las letras. Lo que la reforma electoral hace es un reconocimiento a la capacidad técnica y operativa del Instituto Federal Electoral. El INE nace del IFE con una encomienda ahora de carácter nacional, con la intención de llevar a las entidades federativas o de estandarizar en las entidades federativas los criterios, los procedimientos, la calidad técnica con la que se venían construyendo los procesos electorales federales. Esto no quiere decir que no tuviéramos discusiones pendientes. Ahí está el tema de la fiscalización, ahí están polémicas, digamos, que se suscitaron en los últimos procesos electorales, que la reforma busca atender y que en todo caso ahora lo que se pretende es, insisto, llevar en una lógica de homologación o de estandarización en el ámbito local. Pero la reforma es un reconocimiento al trabajo hecho por el IFE. Insisto, el INE nace del IFE. Y también a las estructuras, digamos, que han demostrado una gran solidez dentro de la historia del IFE, como la que mencionabas, el Servicio Profesional Electoral, que ahora lo dice la Constitución, va a ser la base para constituir de aquí a finales de 2015 el Servicio Profesional Electoral Nacional, que también va a involucrar a los funcionarios de los órganos de los estados, ¿no? Precisamente sobre ese tema, vamos a revisar algunas de las atribuciones que confiere el artículo 41 de la Constitución al INE. El INE, además de organizar los procesos electorales federales, se coordinará con los organismos públicos locales para la organización de los comicios en las entidades federativas. Vamos a presentar una breve nota y regresamos con el consejero presidente para explicar cómo va a ser esta coordinación. Voces de la democracia. El INE se encargará no solo de las elecciones federales como lo hiciera el IFE, que organizaba únicamente las elecciones para presidentes, senadores y diputados federales. Hoy, en coordinación con los organismos públicos locales, organizará también los comicios locales y municipales, homologando así los procesos electorales a nivel nacional, dando a las elecciones un mayor nivel de calidad. Esta nueva fórmula exigirá una intensa y constructiva colaboración entre los organismos públicos locales, donde se celebrarán elecciones concurrentes, y el Instituto Nacional Electoral. Voces de la democracia. El Consejo General del INE ya designó a los consejeros y consejeras electorales de los organismos públicos locales de las entidades federativas que tendrán elecciones en 2015. Lorenzo Córdoba, los criterios del Consejo General para garantizar la imparcialidad de esos funcionarios. Bueno, a ver, la reforma lo que pretendió es que la reforma trae una paradoja intrínseca. Es decir, la reforma es producto del consenso, bien lo decías, del amplio consenso de los actores políticos. Pero la propia reforma, y esta es la paradoja, plantea una desconfianza de los propios actores políticos. Esos son los partidos que desconfían de sí mismos, porque en los congresos locales, que eran los órganos que hasta ahora habían nombrado a los integrantes de los órganos electorales en cada entidad federativa, de los institutos estatales electorales, pues forman parte también de sus mismas estructuras partidistas y fueron electos por sus siglas. Sin embargo, hubo una retórica, una narrativa que acompañó la reforma en el sentido de que había que arrebatarle a los gobernadores el control sobre los órganos locales. La verdad no sé si era arrebatarle el control a los gobernadores o en todo caso, digamos, a los actores políticos, digamos, en las entidades federativas. Lo que sí es que ahora esta es una de las 74 nuevas atribuciones del INE. Ahora somos nosotros, en el Consejo General del INE, los que tenemos que nombrar a los integrantes a los 7 integrantes, incluyendo a su presidente o presidenta de los consejos generales de los institutos estatales electorales, ahora llamados por la Constitución OPLES, organismos públicos locales electorales. Ahora acabamos de hacer el nombramiento de 18 organismos públicos locales electorales, aquellos de las 17 entidades que van a elecciones el próximo año, más Oaxaca, que tiene siempre elecciones de usos y costumbres todos los años. Estamos ahora en pleno proceso, porque lo mandató el tribunal, de nombrar a los consejeros de Zacatecas,
Esto quiere decir que el próximo año quedan pendiente todavía nombrar a los consejos generales de 13 entidades federativas, las que van a elecciones, por cierto, en 2016 y 2017. ¿Y esto será después de que termine este proceso? Sí, esto después del proceso electoral. A ver, creo que el dato es importante. Cuando se le confiere a un órgano que no es un órgano político, sino un órgano eminentemente técnico como el órgano electoral, la designación de consejeros, entiendo que el propósito es sustraerlo de la acción y de los intereses de las clases y de la influencia de la clase política local. Como tú sabes, ha habido una polémica en torno a los nombramientos. Se ha hablado de que hay sesgos partidistas, hay varios partidos, prácticamente todos, hasta donde entiendo, que han impugnado la designación que hicimos, pero creo que hay un dato sobre el que vale la pena poner el reflector, y es, por cierto, un dato que ha pasado casi en la sombra frente a la polémica que se ha hecho, y es el hecho de que el nombramiento que hizo el Consejo General es un nombramiento o bien por unanimidad o prácticamente por unanimidad. De las 18 votaciones que se tuvieron para nombrar a los 18 consejos locales, en 11 coincidimos los 11 consejeros que tenemos derecho de voto, y en el resto hubo una votación, en los 7 restantes, una votación de 10 votos para nombrar a quienes estaban integrados. Déjame decirlo de otra manera, de 196 votos posibles, porque hubo un par de votaciones en las que había una excusa, procedieron excusas, pero de 196 votos que se emitieron para nombrar a los consejeros, solamente hubo 7 en contra. Es decir, un consenso del 96.3%, que no es despreciable. En un órgano colegiado, hay que subrayar esto. En un órgano, no es un dedazo. Es decir, no es solo colegiado, es un órgano colegiado integrado por personalidades que traemos trayectorias profesionales bien distintas, trayectorias personales muy distintas, posturas ideológicas muy diversas, y que además es un órgano particularmente complejo. Como suelen ser los órganos colegiados, por cierto, pero el hecho de que haya habido unanimidad, esto implicó un procedimiento en donde participó primero el Ceneval, luego el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y finalmente el conjunto de los consejeros que estuvimos haciendo entrevistas y evaluando las trayectorias y los perfiles profesionales de cada uno de los aspirantes, que nos trajo como resultado una integración muy diversa de los órganos locales. Encuentras académicos, encuentras gentes que vienen de la sociedad civil, luchadores sociales, pues encuentras gentes que vienen de la estructura del propio Instituto Nacional Electoral, gente que trabajó en los órganos locales, muy pocos, por cierto, consejeros que lo eran y que ahora repitieron. Es decir, al final del día es una integración muy plural, que tampoco puede significar que la ciudadanía y que los partidos, los actores políticos, les den cheques en blanco, ni tampoco nosotros lo hacemos, que tiene una virtud: no le deben nada ni a los partidos, no le deben nada a los actores políticos, no le deben nada a los gobiernos, no le deben nada al Consejo General del INE y no le deben nada a ninguno de nosotros, a ninguno de los consejeros. Y eso no es menor, hay que subrayarlo. Con un agregado, si me permites, María Elena, el INE tiene también la posibilidad de removerlos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar atentos, dándole seguimiento a su trabajo. No somos un superior jerárquico, no queremos utilizar la figura de la remoción, pero tampoco nos va a temblar la mano para utilizarla cuando sea necesario. Por eso, ciudadanos, partidos y nosotros mismos, desde el INE, vamos a tener que darle seguimiento y acompañando el trabajo de estos organismos públicos locales electorales. No hay cheques en blanco y no hay confianza ciega, no debe haberla. La confianza se construye de otra manera, ¿no? Para nuestro auditorio, ¿cómo se va a organizar el INE con los OPLES para esta elección que viene? Mira, es muy complejo, sobre todo porque ahora el INE va a tener una presencia mucho más evidente en las elecciones locales. Hay una serie de atribuciones de las elecciones locales que hoy realiza directamente el INE. Antes, la presencia del IFE no era menor, pero era en virtud de convenios que tenían que firmar los órganos locales con el IFE en su momento. Ahora habrá convenios, pero los convenios ya no serán producto solamente de la buena voluntad o de la intención de acompañarse, sino del mandato constitucional que le impone al INE estar presente e incluso, te decía, realizar muchos de los tramos de las actuaciones dentro de los procesos electorales locales. Hay varios ejemplos en este sentido. Primer punto, hay ciertos reglamentos que el INE
va a emitir o que ha emitido y que tiene un impacto directo también en lo local. Por ejemplo, el reglamento de fiscalización. Esto va a valer para las campañas federales y para las campañas locales. Por ejemplo, el reglamento de radio y televisión. Esto ya venía ocurriendo, pero es el INE el que controla todo el acceso a la radio y la televisión de los partidos y los candidatos en las elecciones federales y en las elecciones locales. Por ejemplo, criterios que hoy va a emitir el INE y que van a tener vinculatoriedad en el ámbito local. Por ejemplo, encuestas. El INE va a emitir criterios que van a normar las encuestas, tanto las federales como las locales. O bien, por ejemplo, criterios para normar los PREPs, los programas de resultados electorales preliminares. No los vamos a hacer nosotros en los estados, pero sí vamos a decir cómo se tienen que hacer. Esto va a implicar una tarea muy delicada de coordinación, porque las facultades son, déjame decirlo así, entreveradas. Las facultades del INE y de los órganos locales están entreveradas en el ámbito local. Si no nos ponemos de acuerdo, podemos acabar haciendo un batidillo en el ámbito local y esto no es para lo que se hizo la reforma. Una última figura para darte una idea de cómo, la verdad, las tareas del INE y de los órganos locales se entremezclan. La figura de la casilla única, de la que creo que vale la pena hablar, porque es una novedad, o al menos va a ser una novedad en las 17 entidades el próximo año, como el Distrito Federal, Morelos, Estado de México, Guerrero, en fin, Nuevo León, muchas otras, Jalisco, en donde van a realizarse jornadas electorales concurrentes, la federal y las elecciones locales. ¿Qué pasa ahí con los funcionarios, Lorenzo? Mira, ¿cómo está eso? De hecho, lo que había venido ocurriendo hasta ahora, salvo en el caso de Colima, que es un caso extraño y atípico, porque desde 1991 el órgano electoral de Colima y el IFE decidieron elección tras elección hacer casilla única, y de hecho es uno de los ejemplos que sirvieron para prueba, un laboratorio. Exacto, no solamente como antecedente, sino también para decidir al legislador de empujar la figura de la casilla única. Antes había, digamos, dos tareas simultáneas, paralelas, que se superponían, una a cargo del órgano local, otra a cargo del IFE. El órgano local insaculaba a ciudadanos para ser funcionarios, el IFE hacía lo propio. El órgano local los capacitaba, el órgano federal hacía lo propio. El órgano local contrataba capacitadores y asistentes que visitaban a estos ciudadanos, que los convencían, que les daban la instrucción necesaria para ser funcionarios de casilla. El IFE hacía lo propio. El órgano local contrataba sus propios materiales para la casilla, el IFE hacía lo propio. Y al final del día se instalaban dos casillas casi siempre en el mismo lugar, pero eran dos casillas con dos mesas directivas distintas. La figura de la casilla única va a traer ahorros al final del día, porque va a haber una única insaculación, va a haber una única capacitación, va a haber una única contratación de capacitadores y asistentes electorales, va a haber, sí, materiales para lo local y para la elección federal, pero al final del día van a ser solamente un grupo de funcionarios de casilla los que van a recibir y contar los votos de los ciudadanos, tanto en lo local como en lo federal. La novedad es que ahora vamos a tener una sola mesa, pero en donde habrá elecciones concurrentes, donde existirá esta única mesa, ya no van a haber solo los 4 funcionarios que tradicionalmente uno veía cuando iba a votar, el presidente, el secretario y 2 escrutadores. Ahora en las casillas únicas van a ser 6 funcionarios. Va a haber un presidente, 2 secretarios, uno para la elección federal y uno para la local, 2 escrutadores para la elección federal y un escrutador más para la elección local. No hay que olvidarnos que entre las novedades ahora estarán también las consultas populares, y es muy probable que hay 4 solicitudes, que el próximo año no solamente votemos en casilla única en donde hay elección concurrente. Para que te des una idea del reto y de las dimensiones, te decía que estamos planeando 152.500 casillas. En todo el país, de esas 92.000 serán casillas únicas. Sí, es un porcentaje importantísimo. Es todo un experimento, pero la verdad, te decía, está el antecedente de Colima y yo creo que al final del día es una buena decisión, porque nos va a permitir simplificar los trámites para el ciudadano. Ya ahora nada más le van a manchar el dedo una sola vez y no en 2 dedos como ocurría hasta ahora. Va a abaratar el costo de la elección. Es importante. Y sobre todo, aunque nos mete en una dinámica novedosa, yo creo que al final del día se van a ir construyendo ya procedimientos que nos van a permitir hacer de esta o darle a esta figura, a esta casilla única, carta de naturalización del sistema electoral mexicano. Cuando hablamos de casilla única o el otro tipo de casillas, siempre estamos pensando en los funcionarios.
¿Qué papel juega, Lorenzo, la capacitación en esta relojería que tiene que garantizar legalidad, transparencia, autenticidad del voto? Es una pieza fundamental. De hecho, ahora los órganos electorales hacen mucho más que hacer solo elecciones. Monitoreamos que la radio y la tele cumpla con lo que tienen que hacer, fiscalizamos los dineros de los partidos, organizamos consultas populares, en fin. Pero la esencia, la naturaleza, digamos, primordial de estos órganos, del INE y de los órganos locales, es hacer elecciones. Y en México, hacer elecciones encuentra en la capacitación de los ciudadanos que van a ser funcionarios de casilla una de sus columnas vertebrales. Creo que vale mucho la pena recordar, porque alguien luego pregunta, ¿por qué son tan abigarradas las normas? ¿Por qué tenemos tantos procedimientos? ¿Por qué cuestan tanto las elecciones? Bueno, porque venimos de una historia que no hemos logrado erradicar, que es una historia exactamente de tratar de inocular la desconfianza. Jorge Carpizo, tú te acordarás, María Elena, que en 94 hablaba de la feria de las desconfianzas. Bueno, todo el sistema electoral, todos los procedimientos electorales, toda la institucionalidad electoral tiene sentido precisamente en esta lógica de inocular la desconfianza. Y uno de los antídotos fundamentales ha sido el hecho de que los funcionarios de la casilla, es decir, los que te reciben la votación, los que verifican que tú tengas el derecho de votar en esa mesa de votación. Tu credencial, que la checan con la lista, que es el señor de la foto. Exactamente. Y al final del día, los que cuentan los votos para inyectar confianza no son funcionarios partidistas, no son funcionarios profesionales de los órganos electorales como lo era hace 30 años. No como son personas contratadas. No son personas contratadas, son ciudadanos, son nuestros vecinos, que son designados por una insaculación, es decir, por sorteo. El azar es fundamental en esto, pero que por supuesto cumplen una función primordial el día de la elección. Y en ese sentido, no se nace, déjame decirlo así, funcionario de casilla. Funcionario de casilla es una tarea bien... Vaya, son funcionarios públicos ese día. Se pueden ir a la cárcel, tienen responsabilidades. Ojo, si no saben hacer su trabajo. Por eso la capacitación es fundamental. Clave. No voy a empezar aquí un discurso de inhibir a los ciudadanos, porque además hay una enorme generosidad. Es decir, los ciudadanos en México no hemos tenido problemas para integrar las mesas directivas de casilla. Son ciudadanos que generosamente hacen esta contribución con la democracia, pero que no, insisto, se improvisan y consecuentemente que el órgano electoral los visite, a través de materiales les instruya sobre lo que van a tener que hacer y durante la jornada electoral los asista en esa delicadísima tarea, pues bueno, es fundamental y eso es justamente lo que se llama capacitación. Sí, cuando estamos desconfiando, pues parece entonces que estamos desconfiando pues de nosotros mismos, porque somos los ciudadanos los que contamos los votos. Uno de los temas centrales del nuevo modelo, Lorenzo, y vamos a presentar una cápsula al respecto, tiene que ver con la fiscalización, nuevas reglas sobre el uso del dinero público de los partidos políticos en campañas y precampañas. Aquí las reglas, regresamos al estudio para comprenderlas. Voces de la democracia. Este nuevo modelo amplía y fortalece la atribución fiscalizadora del instituto, pues obliga a los partidos políticos, no solo a los nacionales, sino también a los locales, a reflejar su contabilidad en un sistema informático único, que permitirá ordenar sus ingresos y gastos en tiempo real, lo que hará que las quejas puedan ser resueltas antes de que se validen los resultados de las diferentes elecciones. Se incluye también por primera vez la causal de nulidad de la elección, que aplicará si los topes de campaña se exceden en 5%, o bien se demuestra el uso de recursos ilícitos o el desvío de dinero. Voces de la democracia. Esta será la elección más fiscalizada de la historia. Le voy a dar un par de datos para que Lorenzo Córdoba, presidente del INE, nos explique. 70,000 informes van a revisar antes, para que usted haga el contraste. Eran 6,000, hoy 70,000. A ver, la fiscalización, Lorenzo. Bueno,
parte de la nacionalización que está detrás de la reforma y que impuso el tránsito del IFE al INE, tiene que ver con el tema precisamente de la fiscalización y de las nuevas atribuciones en esta materia. Hasta ahora el IFE no es que no fiscalizara, fiscalizaba, y lo digo con todas las letras, aunque esto puede generar polémicas, pero lo digo porque así es. El IFE era uno de los órganos que había desplegado un mecanismo de fiscalización, es decir, de control y auditoría del gasto de los partidos más extensivos, más profundos, más riguroso a nivel comparado. En pocos lados del mundo se fiscalizaba a los partidos como se les fiscalizaba en México. Estoy hablando en pasado. Que no se nos olvide, amigos de Fox, Pemex que no se nos olvide, amigos de Fox, Pemex Gate, por supuesto que es un tema que siempre ha generado polémica. En el 2012 fue uno de los temas de mayor controversia. Pero el modelo que se impone en la reforma en materia de fiscalización es un modelo inédito a nivel mundial. Nadie en el mundo es más, tiene la lupa como en México en materia como de la recursos. vamos a tener en México. Es más, ni siquiera las autoridades hacendarias en nuestro país, que han venido desarrollando sistemas tecnológicos cada vez más aplicados a la... ¿El SAT? O sea, bueno, ya, esto es mucho decir. A ver, el SAT ya desde hace rato tiene facturas digitales, la expedición de las facturas es al 100% en México digital, las presentaciones de las declaraciones son en línea, pero el SAT todavía no ha terminado de desarrollar el sistema informático que les permita contrastar facturas con o ingreso con gasto, como quieras ver. El INE, de hecho hemos estado en contacto con la Secretaría de Hacienda, queríamos nutrirnos de su experiencia, y lo que ellos nos dijeron es que están muy interesados en ver cómo resolvemos este dilema para que ellos mismos importen. Exactamente. Estamos hablando de novedades de la fiscalización. Primera novedad, el INE ahora va a fiscalizar ya no solamente, por eso decía que tenían una dimensión ahora nacional la fiscalización, ya no solamente los ingresos y los gastos de los partidos políticos nacionales. Es decir, ya no solamente va a fiscalizar, para decirlo de otra manera, las campañas federales, los gastos del ingresos y gastos de las campañas federales, sino también los ingresos y gastos de las campañas en los estados, municipios, diputados, gobernadores. Primer gran diferencia. Eso explica en buena medida las cifras que tú decías. Si no hubiera habido reforma electoral, el IFE habría fiscalizado en 2015 alrededor de 6,000 informes entre precampaña y campaña de las elecciones federales. Ahora el INE, con las reglas, va a tener que revisar, te quedaste corta, estamos estimando alrededor de 75,000 informes de precampaña y campaña a nivel federal y a nivel local. Ahora, primer punto. Segundo punto, ahora vamos a tener que hacer una fiscalización prácticamente en tiempo real, porque se mandata la construcción, esto a lo que te mencionaba, de un sistema de contabilidad en línea en donde los partidos, así como realicen un gasto, así tienen que registrarlo. Así como tengan un ingreso, así tienen que registrarlo. Y el sistema que se va a hablar con los sistemas del Banco de México, de Hacienda, del SAT, de Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos va a permitir emitirnos alertas. Por ejemplo, si hay un depósito o una cuenta de un partido, de un candidato, de una cuenta, que viene de una cuenta que ha sido identificada como una cuenta en donde se lava dinero, de manejos, digamos, dudosos, inmediatamente se le lanza una alerta y el INE tendrá que hacer la investigación. Más aún, alguien puede decir, bueno, pues el sistema, qué bonito, pero si no te cargan los ingresos o los gastos allí y hay una doble contabilidad, pues que no sirve para nada. Bueno, el INE también paralelamente va a desplegar una auditoría en campo, es decir, una de las nuevas atribuciones del INE es que va a ser una oficialía electoral. Es decir, cuando nosotros encontremos, nuestros funcionarios ya van a tener fe pública, como si fueran notarios. Entonces, si algún funcionario investido de esta fe va por la calle, ve un espectacular, le toma una fotografía, tenemos aparatitos que te indican con geolocalización satelital en dónde está tomada esa foto, en dónde está ubicada ese espectacular y en qué momento se tomó esa foto. Bueno, eso basta para que sea prueba plena. Si nosotros encontramos un espectacular, por decir algo, una pinta en una barda, que no está compulsada en el sistema con un registro contable, es decir, con una factura que ampare la compra de ese espectacular o la renta de ese espectacular, entonces se activan un mecanismo sancionatorio. Es decir, la fiscalización va a ser inédita, con un agravante adicional. Antes, el IFE tenía más de 6 meses para revisar los informes de campaña. Cuando venía el castigo ya estaba sentado el funcionario. Lo que nos pasó en 2012. Las elecciones se realizaron en julio de 2012,
los informes de campaña, la revisión de los informes de campaña de 2012 se realizó en julio de 2013. Bueno, ahora la ley mandata que la fiscalización te va a tener que realizar en los 45 días posteriores a la jornada electoral, precisamente para permitir esto que tú decías, determinar si algún candidato rebasó el tope de gasto de campaña, porque el rebase de topes de gasto de campaña ahora es causal de nulidad de la elección. Es decir, con tiempos mucho más breves, con un sistema y un aparato de fiscalización mucho más riguroso y con una carga de trabajo más de 10 veces mayor, vamos a tener que desplegar estas nuevas atribuciones de fiscalización, pero yo creo que es algo indispensable, porque el tema del dinero y la política siempre, y elecciones, siempre es un tema disruptivo y un tema que nos ha generado problemas. Es el tema de las democracias hoy en día, no solo de la mexicana, es un tema de las democracias en el mundo. Es decir, llama la atención, yo me imagino que para hacer frente solamente con esta responsabilidad, ya no hablemos de todas las demás, se necesita un ejército, tener recursos tecnológicos, computadoras, personas que sepan, es decir, pues sí, ¿qué le implica al INE enfrentar algo como esto? Porque además no puede fallar en algo tan sensible para la gente. Es fundamental. Claro, estamos en nuestro primer experimento en ese sentido y yo creo que hay que ir afinando los mecanismos de cara a la grande, a la de 2018, en donde se renueva la presidencia de la República y la totalidad del Congreso de la Unión. Además para 2018 es probable que haya 19 elecciones locales que se realizarán simultáneamente a la federal. Pero bueno, yo creo que esto no puede fallar, pero tampoco podemos permitirnos el lujo de crecer indiscriminadamente. Mira, la reforma nos da, bien decía, 74 nuevas atribuciones, María Elena, y podríamos habernos, como se dice coloquialmente, deschongado y pedir dineros sin ton ni son. La reforma podía haberlo hecho, pero, podía haber justificado una petición, un aumento presupuestario descabellado por parte del INE, pero nos queda claro que si hubiéramos hecho eso, habríamos minado gravemente la credibilidad, insisto, que tenemos que acabar de reconstruir en torno a la autoridad electoral. El presupuesto para el próximo año sí es un presupuesto que se incrementa, pero que se incrementa de manera, creo que muy racional, muy justificada. Te pongo un par de ejemplos. Estas nuevas tareas de fiscalización, que implicaría, tú decías, un ejército, bueno, nos va a suponer, sumadas a todo el resto de las atribuciones, nos va a suponer un incremento de plantilla de personal de solamente 100 personas. Estamos hablando de 100 personas de un universo de más de 16,000. El crecimiento paralelamente es muy menor. Y te pongo un ejemplo. La ley nos mandata crear 2 nuevas unidades técnicas. La unidad de vinculación del INE con los órganos públicos locales electorales y la unidad de lo contencioso electoral. Bueno, nosotros respondimos a este mandato de la ley, no es que podamos acatarlo, evadirlo. ¿no? Exacto. No es optativo asumirlo, en efecto no lo podemos evadir, pero respondimos desapareciendo otra unidad técnica que, si bien era una unidad importante, pues vamos a intentar reasumir esas atribuciones, las de esta unidad, en otros ámbitos institucionales, con la finalidad de que no crezcamos en personal, sino aprovechar los recursos humanos que hoy tenemos para no incrementar en consecuencia el presupuesto. Te pongo un ejemplo adicional en términos de lo de la contención que intentamos hacer en términos presupuestarios. Se nos mandata crear la oficialía electoral. Bueno, asumimos que la oficialía electoral no es una estructura, sino más bien una función. Es decir, nuestros propios funcionarios, además de desarrollar las funciones que ya realizaban, ahora van a realizar además las funciones estas que te decía, que son de dar fe pública de lo que observan. Creo que es un esfuerzo. Esto no nos elude la responsabilidad en el futuro de apostar por una modernización administrativa muy profunda. Del IFE heredamos grandes fortalezas, pero también ciertos vicios, y hay que meterle mano a la gestión administrativa para convertirnos en una, ese es mi deseo, en una institución prototípica en términos de transparencia. Muy eficaz. Mira, eficaz somos. Ahí están los resultados electorales. En 2012 dejamos de instalar solo 2 casillas y no por problemas, a pesar de que el contexto de inseguridad ahí ya estaba vigente. Las casillas que se dejaron instalar en 2012 fueron por conflictos intracomunitarios en Oaxaca. Insisto, el INE es, como lo era el IFE, una institución eficaz. El chiste es volvernos además en una institución eficiente. Eficaz. Exacto. Que sus recursos sean bien aprovechados, que el personal esté donde tiene que estar, que no haya nadie que esté en una condición de sobrecarga de trabajo, ni nadie que esté en una condición de carga de trabajo exigua. Es decir, creo que un reordenamiento, pero sobre todo mucha transparencia
y una apuesta a la modernización administrativa, como se dice coloquialmente, pues es fundamental, porque de eso también va a depender, es decir, un ejercicio más racional, más austero de recursos, va a depender también la reconstrucción de la confianza. Una profesionalización increíble, ¿no? Parte de ahí también. Claro, también, pero además, ojo, una profesionalización ya no del servicio profesional electoral, no de nuestros técnicos electorales, esos ya lo están y son un referente, te digo, a nivel nacional. Una profesionalización también de nuestro personal administrativo. Y yo creo que eso es fundamental para poder andar en eso que José Woldenberg, probablemente lo recordarás, María Elena, por supuesto, decía como el gran dilema de la construcción de la confianza. La construcción de la confianza es algo en lo que se avanza paso a paso. Lleva mucho tiempo. Es sumamente trabajoso y los avances se miden micra a micra. Pero el proceso inverso, el de pérdida de confianza, ocurre de golpe y los retrocesos se miden en kilómetros. Cuando se cae, se cae. Cuando se cae, se cae. Lo que nos pasó en 2006, lo que nos pasó en 2012 fue un proceso de pérdida de confianza que tenemos que contrarrestar asumiendo que este es un trabajo cotidiano que vamos a tener, es decir, la construcción de la confianza, pues, que vamos a tener, en el que vamos a tener que avanzar acto por acto, decisión por decisión y sobre todo con una vocación, insisto, de mucha racionalidad, pero una vocación pedagógica, María Elena. Yo creo que tenemos que aprender a explicar bien, de manera clara y sobre todo de manera oportuna todo lo que hacemos y las razones que están detrás a cada una de las decisiones que tomamos. Cuando el IFE, y esto es la experiencia, que el aprendizaje institucional es muy importante, cuando el IFE supo anticiparse a los problemas, explicar con claridad, ser oportuno para desmontar las eventuales falacias que se planteaban, al IFE le fue bien. Cuando no explicó a tiempo, cuando no explicó de manera oportuna, fueron los momentos más complicados de la vida del IFE. Por eso nosotros, que nacemos del IFE, no podemos echar en saco roto 23 años de experiencia. Nosotros tenemos que nutrirnos de las fortalezas, pero también hacernos fuertes de las debilidades del IFE, para no volver a cometer errores, para actuar de manera tal de anticiparnos al peor escenario. La autoridad electoral tiene siempre que actuar pensando que va a enfrentar el peor escenario. La tormenta perfecta es el escenario al que tienes que prepararte. Si luego esta no se presenta, qué bueno, pero si se presenta, estás listo para enfrentarla, ¿no? Hablando precisamente de escenarios, hoy se están solicitando firmas para una consulta popular en materia energética. Vamos a presentar la información al respecto. Regresaremos para hablar con Lorenzo Córdoba de esta atribución. También el INE tiene responsabilidad en ello. Vamos y regresamos. Voces de la democracia. Esta elección será la primera en la historia de nuestro país donde pueda llevarse a cabo simultáneamente una consulta popular. Y si bien pueden convocar a ella el presidente, el 33% de las cámaras legislativas o el 2% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, será el INE el encargado de verificar que se cumplan los requisitos de la convocatoria, así como de realizar las actividades necesarias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados. Voces de la democracia. Como hemos escuchado, el INE deberá verificar que se cumplan los requisitos de la convocatoria, organización, cómputo y resultados de las consultas populares. A ver, ¿qué implica para el INE esta nueva atribución? Ya son parte de las 74, pero sí, esto no es menor tampoco. No, para nada. De hecho, ahora mismo está en proceso justamente la primera etapa, digámoslo así, que involucra al INE cuando se presentan solicitudes de consulta popular. Al día de hoy se han presentado, la fecha de acuerdo con la ley de la materia para presentar consultas populares se terminó el 15 de septiembre pasado. A ese día se presentaron 4 solicitudes de consulta popular, 2 en materia energética, una vinculada al salario mínimo y una más relacionada con la posibilidad o no
o con la idoneidad o no de reducir diputados plurinominales y desaparecer los senadores plurinominales. Entonces, estas 4 consultas se tuvieron que presentar ante las cámaras del Congreso de la Unión y estas nos las remitieron a nosotros. La remisión ocurrió entre el 18 de septiembre y el 29 de septiembre. En ese periodo se remitieron al Instituto Nacional Electoral. A partir de esa fecha, y lo digo porque es importante, María Elena, corren 30 días para que el INE verifique que todas las solicitudes que se hicieron, las personas que apoyaron una solicitud de consulta poniendo su nombre y su clave de elector, en fin, corresponde con la base de datos del padrón electoral. Sí, que no sean inventados. En pocas palabras, validar que esas firmas efectivamente son las que son para poder determinar si se cumple con el requisito mínimo de procedencia de adhesiones para que proceda una consulta, que es el 2% del listado nominal, aproximadamente 1.600.000 apoyos para cada consulta. No quiero anticiparme, pero es posible que las 4 consultas prosperen. ¿Qué pasa después de que el INE valida e informa que se cumplió este requisito a las cámaras? Bueno, que éstas tendrán que remitirlas a la Suprema Corte de Justicia para que sea la Corte la que determina si la consulta es procedente en términos constitucionales. Si es constitucional la pregunta. Exactamente, si la pregunta no contraviene y consecuentemente es improcedente alguno de los principios fundamentales de la Constitución, porque las consultas no proceden en materia electoral, no proceden en materia de ingresos del Estado, no proceden en materia de seguridad nacional, no proceden en materia de reducción de derechos humanos, etc. Una vez que la Corte valide, de nuevo el balón pasa a la cancha del INE, porque nosotros de manera simultánea a la elección federal tenemos que organizar la consulta. El día de la elección, si prosperan las consultas... Si todos los requisitos se cumplen, exactamente, los criterios de la Corte. Si alguna de estas 4 o las 4 prosperan, el día de la elección, el próximo 7 de junio, nosotros vamos a recibir de los funcionarios de casilla no solamente las boletas para elecciones federales y las locales si hay elección concurrente, sino también las boletas, eso todavía tenemos que decidirlo, si vamos a hacer todas las preguntas, todas las consultas en una sola boleta o en varias boletas, para que nos pronunciemos sobre la consulta. Porque la idea es que las consultas ocurran de manera paralela a la elección, de modo tal que durante las campañas electorales ya no solamente veamos la confrontación de candidatos entre sí, o de partidos entre sí, sino que también la materia de la consulta, que se supone que son temas de trascendencia nacional, sea objeto de la deliberación y del debate público durante las elecciones. Wow. Así que hay que estar preparados para esto, que es una circunstancia absolutamente novedosa, que es un mecanismo de democracia directa, que es un mecanismo que bien utilizado puede ayudar a robustecer la democracia representativa, pero respecto del que, me gusta siempre decirlo, hay que tener mucho cuidado, porque la democracia plebiscitaria no es necesariamente compatible con la democracia representativa. Y si las consultas son mecanismos complementarios, mecanismos adicionales para que los ciudadanos podamos participar en la conducción política del país, bienvenidos. Cuando se vuelven mecanismos sustitutivos, entonces hay que tener cuidado, porque hay ejemplos en la historia de democracias plebiscitarias que terminaron en todo menos democracia, sino en tipos. Pero es un ejercicio interesantísimo de participación. Entonces, llego a la casilla, eventualmente me encuentro con la federal para diputados, la local y, digamos, la consulta popular, que pueden ser hasta 4 eventualmente. Exactamente. Digamos, boletas con sus respectivas preguntas que ya aprobó la Corte. Así es. ¿Quién cuenta? También el INE. Los mismos. ¿En qué momento del resultado? Mira, lo que se conoce como escrutinio y cómputo en la ley, es decir, el primer conteo se va a realizar en la misma casilla por parte de estos ciudadanos que han sido insaculados. El mismo funcionario de casilla. Exactamente. La ley nos permite que cuando hay consulta popular, te decía hace un rato que los funcionarios de la casilla única van a ser 6. Así es. 4 cuando no hay casilla única, cuando es una elección solo federal. Bueno, la ley nos permite que pudiéramos reclutar a un ciudadano más. Es decir, podrían ser hasta 7 o 6. La verdad, dado que ahora solamente va a haber una elección federal, las de diputados, consideramos que no era necesario, a pesar de que es posible que se lleven a cabo consultas populares. Entonces, los mismos ciudadanos primero van a contar de manera simultánea algunos funcionarios de la casilla los votos emitidos para las elecciones de diputados federales, otros los votos para las elecciones de locales, de alcaldes, de diputados o de gobernador.
ahí existe un mecanismo. Cuando terminen los federales van a empezar a contar los de las consultas populares, y al final del día, si todavía no han terminado los funcionarios que están contando lo local, podrán ser auxiliados por algunos de los funcionarios federales. La idea es que de los funcionarios, digamos, que estaban contando antes de la elección federal. La idea es que al final del día, cuando se cierre la casilla, ya tienes un primer cómputo de las elecciones federales, el cómputo de casilla, el escrutinio y cómputo en casilla, de las elecciones federales, de las elecciones locales y de las consultas. Después va a venir un proceso de agregación, pero el INE es el responsable de dar los resultados. Cosa no menor, porque la Constitución establece que si la consulta popular, que si el 40% de la consulta popular apoya una propuesta, esta tiene un carácter vinculante para los órganos del Estado, ¿no? Es decir, a ver, ¿y en qué momento el ciudadano que está interesado en saber los resultados puede acceder a Internet y conocer los resultados de la consulta o de las elecciones? A ver, la idea está todavía gestándose, pero la idea es que sea a través del mismo PREP. Tú recordarás que el ciudadano desde la noche de la elección, a partir de las 8 de la noche, se abre el PREP y a través de Internet, desde cualquier lado del mundo, un ciudadano puede ir viendo cómo va llegando la votación a las instancias del Instituto Nacional Electoral. Y paralelamente se estarán apareciendo pues en una pantalla lo de las elecciones de diputados federales, en otra los resultados de la consulta. Y es muy probable, estamos discutiéndolo, no estamos obligados, pero lo estamos discutiendo, que en el 2015 además hagamos un conteo rápido. Los conteos rápidos sirven sobre todo cuando hay una elección uninominal, es decir, una elección, por ejemplo, de gobernador o de presidente. En 2012 hubo un conteo rápido para conocer la elección de presidente. En 2006 también, aunque no se dieron los resultados la misma noche de la elección. Pero en 2003 ya se hizo un conteo rápido para saber cómo se iba a integrar el Congreso de la Unión, a pesar de que entonces, tú recordarás, solamente se eligieron diputados. Es posible. Esta es una atribución del presidente, lo tiene que aprobar el Consejo General, el presidente del INE, lo tiene que aprobar el Consejo General, que se haga un conteo rápido, que nos permita saber, por un lado, cómo va a quedar integrada la Cámara de Diputados en la legislatura que va de 2015 a 2018, incluyendo diputados plurinominales, sea un ejercicio científico muy robusto en ese sentido, pero también eventualmente desde la noche misma de la elección saber con una muestra estadística, es decir, con un ejercicio estadístico, una proyección muy aproximada de cuáles son los resultados de las consultas populares. Son 74 nuevas atribuciones, lo hemos comentado mucho y es importante que usted tenga la información para poder juzgar con elementos en la mano. ¿Hay algún tema que particularmente te inquiete o que tú creas que requiere tu atención como presidente del instituto? A ver, yo creo que hay un tema central, que es el hecho de que estamos estrenando un sistema electoral distinto. Es decir, la reforma sí tiene una dimensión refundacional, para decirlo de alguna manera. Hay muchas cosas que se continúan, hay muchas cosas que se robustecen y hay otras que cambian radicalmente. Yo creo que hay que asumir, tú lo decías hace un rato, María Elena, hay que asumir esta elección como una especie de laboratorio, como la prueba del ácido de las normas. Y yo creo que es muy importante demostrar que la reforma de este año es una reforma que puede instrumentarse, pero sobre todo que es una reforma que viene a robustecer a la democracia mexicana. Porque si bien van a ser necesarios y siempre serán pertinentes ajustes a las reglas del juego, después de esta elección, sobre todo porque van a ser las reglas del juego que van a regir en 2018, en la elección de 2018, también es cierto que ojalá los ajustes sean ajustes menores, ajustes que nos permitan afinar las normas, no replanteárnoslas de cero, porque creo que es muy importante que podamos dar espacio en la discusión pública, ya no a lo electoral. Es decir, nosotros parece que tenemos una especie de paranoia de que lo electoral está allí y que es importantísimo cambiar lo electoral, porque si no cambiamos lo electoral no cambia el país. Yo creo que nuestros problemas hoy, son los grandes problemas nacionales, la pobreza, la desigualdad, la falta de rendición de cuentas y en consecuencia la impunidad, la corrupción, la inseguridad, la precaria educación cívica. Tenemos una enorme tarea que hacer en esta materia. El problema de no ejercicio pleno de derechos. Ese es el gran punto, es el gran punto. No creo que todavía nuestros ciudadanos se asuman ante todo, se definan ante todo como titulares de derechos. Y ahí hay una gran tarea por hacer. Pero esto no pasa por lo electoral. Estos son nuestros grandes problemas. Impactan en lo electoral. Claro que la pobreza impacta, claro que la desigualdad impacta, claro que la corrupción y la impunidad impactan. Pero no se va a resolver desde lo electoral.
Y creo que el gran desafío que tiene el INE es demostrar, insisto, que la reforma funciona, que la reforma sirve para fortalecer nuestro sistema democrático, pero sobre todo que ya no es necesaria otra gran reforma electoral para que podamos pasar a ocuparnos de tiempo completo de los que son los grandes problemas nacionales, que son muchos, que son muy graves, que son muy delicados. Eso por un lado, y por otro lado te diría, ojalá y logremos como ciudadanos reivindicar a las elecciones como el mecanismo democrático por excelencia para dirimir nuestras controversias, nuestras diferencias en paz. En 1994 las elecciones tuvieron una votación copiosísima. Entonces se dijo que había sido un voto diciéndole no a la violencia política que se había instalado en aquel entonces, estamos hablando de hace 24 años. Yo creo que en los contextos que vive el país, los ciudadanos debemos refrendar nuestra vocación democrática, ojalá participando copiosamente en las elecciones, que son la manera en la que en las democracias, te decía, las diferencias, las divergencias, las controversias se resuelven de manera pacífica. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Consejo General del INE, muchísimas gracias. Al contrario, Marilena, encantado. Estar aquí, aclararnos y poder entender, digamos, la magnitud del desafío que se aproxima para el INE, yo creo que para todo el país. Así es. Gracias, Lorenzo, Marilena, gracias un placer, a ustedes. Gracias a ustedes. Soy María Elena Cantú, esto es Voces de la Democracia. Hasta la próxima.